Bienvenidos de nuevo a vuestro canal favorito, el lugar donde desentrañamos los misterios y las fascinaciones del mundo de las celebridades. Hoy tenemos un tema que, os lo aseguro, os va a mantener pegados a la pantalla de principio a fin. Vamos a sumergirnos en la figura de uno de los actores más magnéticos y carismáticos de la actualidad, una estrella que levanta pasiones y controversias, el mismísimo Can Yaman. Pero no vamos a hablar de sus músculos, de sus éxitos en pantalla o de sus últimas declaraciones sin un motivo muy particular. No. Hoy vamos a abordar una comparación que para muchos podría sonar escandalosa, para otros intrigante y para algunos, quizás, hasta un poco exagerada. ¿Estáis listos para desvelar el enigma de por qué a Can Yaman se le ha llegado a comparar, agárrense fuerte, con el mismísimo diablo? Sí, habéis oído bien. Vamos a explorar de dónde surge esta audaz y controvertida analogía que ha resonado en los medios y entre sus seguidores. Es una historia fascinante que va más allá de lo superficial, revelando la intensidad, el carisma y el poder de su imagen pública. Así que antes de que nos adentremos en las profundidades de este intrigante debate, os invito, como siempre, a que os unáis a nuestra creciente comunidad. Si aún no lo habéis hecho, este es el momento perfecto para suscribiros al canal. Así no os perderéis ningún análisis ni curiosidad. Suscribíos, activad la campanita y preparaos para una conversación que os dejará pensando. Ahora bien, adentrémonos en este fascinante terreno. Cuando hablamos de Can Yaman, pensamos en un torbellino de talento, una presencia que llena la pantalla y una mirada que traspasa la cámara. Es un actor que ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un ícono global, especialmente conocido por sus roles en exitosas series turcas que han conquistado millones de corazones alrededor del mundo. Desde Erkencikus hasta Dolunay y Bay J, Can Yaman ha demostrado una versatilidad y una capacidad de meterse en la piel de personajes complejos que van más allá del simple galán. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con una comparación tan extrema como la del diablo? ¿Fue él mismo quien hizo esta declaración? ¿O es una etiqueta que le han puesto los medios, los fans, o incluso sus detractores? La verdad, como casi siempre, es más matizada y compleja. Para entender el origen de esta comparación, debemos mirar en varias direcciones. Primero y clave es cómo la percepción pública construye una imagen. Can Yaman no es un actor que se limite a ser bonito. No. Él irradia una energía diferente. Sus personajes a menudo son hombres poderosos con un pasado complejo, una determinación férrea y un magnetismo casi irresistible. Pensemos por ejemplo en Can Divit Erkencikus. Un aventurero, fotógrafo o librepensador con una barba icónica y una mirada penetrante. Este personaje, aunque profundamente romántico y protector, también tenía un lado indomable, un aire de misterio, una especie de lobo solitario, que no se dejaba dominar fácilmente. Era un hombre con sus propias reglas, que no temía desafiar el statu quo. Este tipo de roles, que Can Yaman interpreta con una intensidad palpable, a menudo evocan arquetipos de figuras poderosas, seductoras y un tanto peligrosas en el buen sentido, que ejercen una atracción casi mística. Y seamos sinceros, en el imaginario colectivo, ¿qué figura tiene más poder de seducción y de desafío que la del diablo, no en un sentido literal y maligno, sino como el arquetipo de la tentación, el rebelde por excelencia, el que rompe moldes? No es que Can Yaman haya dicho, soy el diablo. Eso sería una simplificación grosera y errónea. Más bien, la comparación surge de una conjunción de factores que construyen su persona pública. Uno de ellos es, sin duda, su físico. Es innegable que Can Yaman posee una presencia física imponente. Su altura, su musculatura, su estilo personal, todo contribuye a crear una imagen de fuerza y dominio. Hay algo en su postura, en su forma de moverse, que denota una seguridad y una convicción que pocas personas tienen. Esta fuerza física se traduce en una fuerza de carácter en pantalla, lo que le permite encarnar a personajes que, en cierto modo, proyectan una autoridad inquebrantable. Y esta autoridad, este poder que emana, es lo que algunos asocian, metafóricamente, con la figura del diablo, una voluntad de hierro, una capacidad de influir, de seducir y de dominar el ambiente con su sola presencia. Pero no es solo el físico o los personajes. También está la intensidad de su mirada. Si alguna vez habéis visto una entrevista suya, o incluso un pequeño clip en redes sociales, habréis notado que sus ojos tienen una profundidad particular, una chispa que puede ser interpretada como pasión, como determinación, o para algunos, como un fuego casi infernal.
Esta mirada penetrante es una de sus herramientas más poderosas como actor, capaz de transmitir una gama de emociones sin necesidad de palabras. Y en esta intensidad, en su capacidad de magnetizar, la metáfora del diablo encuentra otro punto de anclaje. No hablamos del mal puro, sino de la figura arquetípica capaz de desviar, tentar y fascinar de una manera que raya en lo prohibido o lo incomprensible. Además, no podemos ignorar su personalidad, que a menudo ha sido descrita como fuerte, directa y, en ocasiones, controvertida. Kanyaman no es de los que se quedan callados. Ha expresado sus opiniones de forma clara, ha hablado abiertamente sobre las exigencias de su profesión, las críticas, las presiones y las injusticias que percibe. Esta franqueza, este espíritu rebelde o contestatario, puede ser interpretado como una falta de humildad o arrogancia. En el imaginario popular, el diablo no es solo el tentador, sino también el orgulloso, el que desafía a la autoridad y se niega a conformarse con las normas. Kanyaman, con su camino poco convencional, su ascenso meteórico y su rechazo a ser encasillado, ha demostrado tener un espíritu independiente que resuena con esta idea. De hecho, ha habido momentos en los que él mismo ha utilizado expresiones que, sacadas de contexto o amplificadas por los medios, podrían alimentar esta percepción. Recuerdo una entrevista donde, al hablar de su pasión y su entrega al trabajo, mencionaba tener una especie de fuego dentro, una fuerza imparable que lo empuja a darlo todo. No era una comparación literal con el diablo, sino una forma metafórica de describir su intensidad, su drive implacable. Pero ya sabéis cómo funciona la fama, una frase, un gesto, una mirada, pueden ser magnificados. Los titulares buscan impactar, y Kanyaman tiene el diablo dentro, es, sin duda, más atractivo que Kanyaman es un actor muy apasionado. Es la hipérbole mediática en su máxima expresión. Pensemos también en el concepto del antihéroe. Muchos de los personajes de Kanyaman son antihéroes. Hombres que rompen las reglas, operan fuera de los convencionalismos, con un lado oscuro pero un código moral propio y un corazón conquistable. Esta dualidad es increíblemente atractiva. El diablo, en muchas narrativas modernas, no es solo el antagonista. Es el personaje complejo que nos tienta, que nos hace cuestionar nuestros propios valores, el que representa la libertad de elegir y la transgresión. Y en este sentido, el magnetismo de Kanyaman y sus personajes puede ser fácilmente asociado con esta figura arquetípica de una manera puramente literaria y simbólica. No olvidemos la cultura del fandom. Los fans, especialmente los más apasionados, a menudo utilizan un lenguaje hiperbólico para describir a sus ídolos. Cuando alguien te cautiva con una atracción irresistible, es fácil caer en metáforas extremas. Decir que un actor tiene un carisma diabólico o un encanto infernal, no es necesariamente una acusación de maldad, sino una descripción de una atracción poderosa, casi sobrenatural, que escapa a la razón. Es una forma de expresar la intensidad de la emoción que provoca. Y Kanyaman, con su legión de fans dedicadas, es un claro ejemplo de un artista que provoca este tipo de reacciones viscerales. Esta imagen, por supuesto, tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, genera una intriga tremenda. La idea de un actor con un toque diabólico lo hace más interesante, enigmático y memorable. Se desmarca del galán predecible, confiriéndole una profundidad que pocos alcanzan. Le da un borde que lo hace más atractivo para ciertos roles y para una audiencia que busca algo más allá de lo convencional. Por otro lado, esta misma imagen puede ser malinterpretada. Puede llevar a que se le etiquete de arrogante, de conflictivo, o de alguien con una personalidad difícil. En un mundo donde las primeras impresiones lo son todo y donde los rumores se propagan a la velocidad de la luz, una etiqueta como esta puede ser un arma de doble filo. Sin embargo, a lo largo de los años, Kanyaman ha demostrado ser mucho más que una imagen. Su disciplina, dedicación física y mental para sus roles, y su compromiso con proyectos benéficos como Kanyaman for Children, revelan una faceta lejos de cualquier connotación negativa asociada al diablo. Es un profesional meticuloso, un artista en constante evolución, y una persona con un gran corazón. La metáfora del diablo, en su caso, parece centrarse más en su poder de fascinación, en su intensidad y en su capacidad de romper esquemas, más que en una verdadera malignidad. Es la representación de una fuerza indomable, de un espíritu que no se rinde, de un carisma que no conoce límites. Es como si la comparación buscara encapsular su potente magnetismo. Esa energía que te hace pensar, ¿cómo es posible que irradie tanto? Ante la imposibilidad de una etiqueta común,
algunos recurren a la hipérbole, a la figura de aquello supremamente poderoso y seductor. No es una afirmación de malignidad, sino de que es una fuerza de la naturaleza en el entretenimiento, alguien que puede tentarte a seguir su carrera, a enamorarte de sus personajes, a caer rendido ante su encanto. En el fondo, lo que esta comparación resalta es la singularidad de Can Yaman. En un mar de rostros y talentos, él ha logrado forjar una identidad propia, una marca personal que lo distingue. Ya sea por sus roles intensos, por su mirada penetrante, por su físico esculpido, o por su personalidad arrolladora, Can Yaman ha generado una conversación que va más allá de lo común. Y que esta conversación involucre una comparación tan audaz como la del diablo, dice mucho sobre su impacto en la cultura popular y cómo percibimos a las estrellas que desafían las convenciones. Es el reflejo de una atracción más allá de lo estético, hacia la complejidad, lo poderoso y sí, lo un poco prohibido y deliciosamente peligroso. Así que la próxima vez que escuchéis esta comparación, recordad que no es literal. Es una metáfora, una hipérbole que intenta capturar la esencia de un fenómeno, la de un actor que es tan intenso, tan magnético y tan influyente que desafía las descripciones comunes. Es el diablo en el sentido de que es irresistible, de que posee un poder de atracción casi mítico, y de que ha sabido forjar su propio camino, rompiendo esquemas y dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Es la representación de un carisma que para muchos parece ser de otro mundo. En resumen, amigos, la comparación de Can Yaman con el diablo es un fenómeno complejo. Mezcla su intensa interpretación de personajes con un aura de poder y magnetismo, su presencia imponente, su personalidad directa y controvertida, y la inevitable hipérbole mediática y de los fans. No es una autoproclamación literal, sino una metáfora que describe la magnitud de su carisma y su capacidad de fascinación. Hablamos de una fuerza irresistible, un encanto que traspasa la pantalla y una determinación que lo ha llevado a la cima. Es la prueba de que en el espectáculo, a veces lo más diabólico, es precisamente lo más irresistible. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayáis encontrado este viaje a través de la psique pública de Can Yaman tan intrigante como yo. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de esta comparación? ¿Creéis que está justificada metafóricamente o la veis como una exageración? Dejadme todos vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leeros y debatir con vosotros. Si os ha gustado este vídeo, por favor, no olvidéis darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros futuros contenidos. Vuestro apoyo es fundamental para seguir creciendo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos muy pronto con más historias fascinantes. Cuidaos mucho y hasta la próxima.